Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Quiero compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios, que lo he titulado Confiar en las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y está basado ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Dice así en la palabra de Dios para todos: de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco te avergüences de mí, prisionero, por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar la buena noticia. Por eso ahora estoy sufriendo a causa de esa buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Las palabras de Pablo a Timoteo en estos versículos destacan la importancia de la Biblia para la vida del creyente. Ahora, no es lo mismo leer solamente la Biblia a estudiarla con el propósito de ser transformado por la verdad de Dios a través de ella. Timoteo es exhortado por Pablo a participar de las aflicciones que acompañan al Evangelio y al soportarlas en el poder de Dios. Este era un tiempo en el que predicar el Evangelio era un crimen. Por eso el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Era un tiempo de persecución. Y Pablo exhorta a Timoteo a que sea valiente y no se avergüence del Evangelio por temor a la persecución, ni de él mismo, de Pablo, que estaba preso por esa causa. Algunos cristianos ya le habían dado la espalda al apóstol Pablo porque tenían miedo de que los identificaran con él y eso les traería como consecuencia la persecución y hasta la misma muerte. Gran parte de los opositores al evangelio eran los griegos y los judíos. Y Timoteo no debía tratar de evitar cualquier desgracia que pudiera estar relacionada con el evangelio, sino más bien juntarse con Pablo en soportar esa desgracia. No porque Timoteo estuviera desconfiando del poder de Dios y de Pablo, sino que necesitaba ser animado por Pablo para que siguiera firme. Por eso le explica la razón por la que necesita mantenerse firme, que se encuentra en lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos salvó por su gracia, dice la Biblia, y por su misericordia, y nos libró del poder del pecado y de Satanás, y de la misma muerte, la muerte eterna. Pero también nos llamó con un llamamiento santo, o sea, con un servicio consagrado. Eso es lo que quiere decir. Así que el primer punto que quiero compartir es que el Evangelio nos da un propósito para la vida. Ahí en los versículos 8 y 9, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de esto, ¿sí? Ahí le dice en el versículo 8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y tampoco te avergüences de mí. Ahora, como seguidores de Cristo, debemos mantener nuestra atención puesta en la verdad del Evangelio. No andar predicando otras cosas como el día de hoy, el Evangelio de la prosperidad, del materialismo o de una vida sin problemas. Pablo usa varias veces la palabra griega kaleo, que tiene que ver con la acción de Dios de llamar a los santos. El llamamiento santo que menciona aquí, o como ya dijimos, el servicio consagrado, se refiere al llamado eficaz de Dios para la salvación de los escogidos, el cual se describe en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, donde Pablo dice que somos escogidos, predestinados, adoptados, aceptados en el amado, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados y sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Ahora, este llamamiento resulta en una santidad imputada. Dios nos ha imputado la justificación por medio de Jesucristo y la santificación, y que termina con la glorificación en la segunda venida de Cristo. Ahora, no por nuestras obras todo esto, sino por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No lo merecíamos, ni lo podíamos ganar ni buscar por nosotros mismos. Así que el segundo punto es que el Evangelio nos libra del temor a la muerte.
Ahí dice en el versículo 10, dice Pablo, le dice a Timoteo, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Cristo venció a la muerte quitándole su aguijón, es decir, el pecado. La palabra quitar significa que abolió, que dejó inservible. La muerte física es una realidad para el ser humano, pero ha dejado de ser una amenaza y un enemigo para el cristiano, para el creyente. Antes de la resurrección de Cristo, la muerte reinaba como un tirano cruel sobre la vida de los hombres. Era un enemigo muy temido y mantenía a los hombres en servidumbre. Pero ahora, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es una seguridad de que todos los que confiamos en Él resucitaremos de entre los muertos para no volver a morir jamás. Por eso la palabra dice que los hijos de Dios no mueren, sino solamente duermen, ¿sí? Que es un eufemismo que usa la Biblia, ¿verdad?, para hablar de la muerte. Así que la muerte es ahora el mensajero de Dios que lleva al creyente al cielo. Es nuestro siervo, ya no es nuestro amo. Dice el comentarista William MacDonald que ahora podemos enfrentar el futuro con confianza. Pero el Señor no solo quitó la muerte, sino que también sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Esto no fue sino hasta la encarnación y el evangelio que Dios decidió dar a conocer la verdad de la inmortalidad y la vida eterna. Una realidad que solo fue entendida en parte por los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Sí? La mayoría de los hombres del Antiguo Testamento, de hecho, tuvieron un entendimiento muy incompleto sobre la vida después de la muerte. Pero desde la venida de Cristo tenemos mucha más luz sobre este tema. El Señor Jesús no solo sacó a la luz la vida, sino también la inmortalidad, dice la Biblia. Es decir, la incorruptibilidad, lo cual se refiere a la resurrección del cuerpo y a la transformación de un cuerpo glorioso, similar al de Cristo cuando ascendió a los cielos. Por eso la vida es un campo de pruebas donde Dios transforma nuestra vida para el crecimiento espiritual. Por eso yo quiero preguntarte, querido hermano, querido amigo que me escuchas, que estás viendo este mensaje, ¿qué problema temporal o terrenal puede arrebatarte tu confianza a la luz de estas verdades? Pablo ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 18 y 19, también menciona lo siguiente. Romanos 8, 18 y 19 dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Pablo fue puesto por Dios para proclamar el Evangelio como predicador, como apóstol y maestro. Ahora, lo que Pablo está mencionando aquí en Romanos, ¿sí? Dice, sin embargo, dice en el versículo 20, sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Y como dice antes, para que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Creo que con esta situación que estamos viviendo el día de hoy, con esta pandemia del coronavirus o del COVID-19, creo que aquí Dios va a mostrar también quién realmente son sus hijos. Yo sé que ahorita mucha gente tiene miedo, inclusive personas que van a la iglesia tienen miedo. Y a lo mejor yo espero que con esto, que las iglesias hemos suspendido todos nuestros servicios, yo le pido a Dios que muchos hermanos no se enfríen. Pero también podemos ver esto. Aquí es donde se va a mostrar y se va a ver quién realmente es creyente y quién no. Porque el que realmente es creyente, allí en su casa, no va a dejar de orar, no va a dejar de estar en la presencia de Dios, no va a dejar de alabar a Dios, ¿sí? Así que no tiene que enfriarse. Por eso, como dice aquí, para que se muestre realmente, para que el mundo realmente vea quiénes son sus hijos. Ahora, la palabra que Pablo usa también en el versículo 11 de primera de Timoteo, ¿sí? La palabra griega keruso, que es predicar, publicar, pregonar, divulgar, que significa proclamar públicamente como un heraldo, como un mensajero, como un portavoz.
Por eso Pablo era predicador, apóstol y maestro. Ahora, para la iglesia evangélica, el momento más importante es la predicación de la palabra de Dios. Pablo fue enviado por Dios. La palabra apóstolo en el griego significa enviado. Aquel que ha sido enviado, dotado y autorizado por Dios, tiene que hacer y decir lo que Dios le ha encomendado. Creo que ahora los pastores tenemos una encomienda muy grande que Dios nos ha hecho, de predicar su palabra, aún a pesar de que no nos estamos reuniendo en el lugar donde comúnmente la iglesia se reúne. Lo estamos haciendo desde nuestra casa, ¿verdad? A través de las redes sociales. Pero es algo que Dios nos ha encomendado hacer y algo que tenemos que hacer hasta que Dios nos llame a su presencia. Pablo fue constituido también por Dios como maestro. Su función era adoctrinar a otros o a los creyentes en las cosas que pertenecen o que tienen que ver con la salvación y la gloria de Dios, y exhortar a los creyentes para que otros respondan con fe y obediencia al Evangelio. Fue por causa del desempeño fiel de su deber que Pablo estaba sufriendo encarcelamiento y soledad. Ahora, como cristianos, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio y somos enviados por Dios para enseñar su palabra, una palabra pura, sin adulterarla, de una manera correcta. Por eso, ahí en el versículo 12, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, no estaba triste, ni se avergonzaba, ni mucho menos estaba confundido, porque él sabía en quién había creído y confiado, y que es poderoso para guardar su depósito. Ha habido mucho debate referente a esta frase de Pablo. Algunos piensan que se refiere a su salvación, otros piensan que se refiere al evangelio que le había sido encomendado, y aunque la mayoría de los comentaristas dicen que se refiere a sí mismo y a su completa salvación, ¿verdad? Por eso dice que guardará mi depósito para aquel día. Aquí Pablo está apuntando hacia la segunda venida de Cristo, en el cual los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo, donde nuestro servicio y nuestra vida serán examinados por Dios. Las buenas nuevas, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, superan ampliamente a las malas noticias que hoy día estamos enfrentando, como la violencia, el secuestro, la persecución, la crisis económica y esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Es por eso que el cristiano debe tomarse fuerte de la verdad del Evangelio, el cual nos infunde confianza y esperanza. Por eso también, en tercer lugar, el Evangelio nos da instrucciones para practicar la palabra de Dios. Vez tras vez Pablo exhorta a Timoteo a persistir en la enseñanza de la palabra de Dios y a permanecer firme, ¿sí? Y este es su mayor recurso de defensa cuando las doctrinas falsas se infiltren por todos lados. Ahora, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice Pablo que la palabra de Dios dice ahí, pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te la enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Ahora, este es su mayor recurso de defensa cuando las doctrinas falsas se infiltren por todos lados. Ya Pablo le había advertido a Timoteo en los versículos anteriores acerca de los hombres malvados y engañadores. Y Pablo le recuerda su legado de piedad, su legado que es la palabra. Timoteo estaba convencido de las grandes verdades de la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, querido hermano, ¿tú estás convencido de esas grandes verdades de la palabra de Dios? Sin duda no faltaría quien le dijera que esas verdades eran anticuadas. Así como el día de hoy mucha gente dice que la palabra de Dios es algo anticuado, es algo que ya está pasado de moda. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es inmutable, no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y el Señor Jesús dijo, este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán.
Así que la gente que piensa que estas son verdades anticuadas y sin cultura académica, pues quiero decirles que la palabra de Dios permanecerá por siempre. Nosotros nos vamos a morir, pero su palabra va a permanecer por toda la eternidad. Así que Pablo le aconseja a Timoteo que recuerde de quién había aprendido esas verdades. Timoteo había aprendido de diferentes personas, de su madre, de su abuela Loida y de Pablo mismo como su mentor, como su padre espiritual. Eran personas piadosas que testificaban la realidad de la fe y vivían para la gloria de Dios. Desde la niñez, Timoteo había aprendido las escrituras, las cuales habían moldeado su vida, su carácter, y se había aferrado a ellas, había permanecido, como dice Juan 15:4, ¿verdad? Que nos exhorta a permanecer en Cristo. Timoteo aprendió que de las personas consagradas como Pablo, su abuela y su madre, y de las mismas escrituras, nosotros también debemos ser fuente de inspiración para que otros se animen a permanecer firmes y fieles a Dios a través de nuestro testimonio. Ahora, ¿quién te ha enseñado a ti? ¿O quién te ha inspirado en tu vida cristiana? Las escrituras nos hacen sabios para la salvación, porque es a través de la palabra que aprendemos el camino de la salvación y la seguridad de ella. Equipa al creyente de todo lo necesario. Por eso en 2 Timoteo, que leímos ahorita, en 2, versículo del 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados, y la palabra inspirados en el griego tiene que ver con exhalar, con soplar, que Dios sopló su palabra, Dios exhaló su palabra, tiene que ver con el neuma de Dios, ¿sí? La palabra neuma, que donde proviene la palabra neumáticos, ¿sí? Neuma tiene que ver con que Dios alienta, dio aliento a cada palabra que Él exhaló, es respirar cada sílaba y cada letra de la Biblia. En algunas ocasiones, Dios dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir o escribir. Por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los escritores, usó la mente de cada uno de ellos, su vocabulario, movió sus facultades, su corazón, su memoria, su voluntad. Dios intervino de manera sobrenatural, de tal manera que ellos pensaran y escribieran todo lo que Dios quería que dijeran, y de una manera infalible. Por eso la Biblia es precisa y exacta, ¿verdad?, en declarar la verdad de la revelación de Dios. Es imposible que las escrituras se aparten de la verdad. Por eso, de una manera inerrante, la Biblia es inmune a todo error en sus declaraciones de la verdad. No se desvía de la verdad. Es sin error la palabra que Dios inspiró a los escritores. Dios habló por sueños y visiones, habló por el misterio del Urim y el Tumim, que son instrumentos que Dios preparó para ayudar al hombre a obtener revelaciones acerca de Él y a traducir idiomas. Por eso en el idioma hebreo, estos dos vocablos significan, Urim y Tumim, luces y perfecciones. El Urim y el Tumim consta de dos piedras, de dos aros de plata que a veces se usaban en el pectoral. El Urim y el Tumim eran, en la religión judía antigua, entre las vestiduras del sumo sacerdote, había una bolsa de cuero que se ponía en el pecho. Dentro de esa bolsa había dos piedritas llamadas Urim y Tumim. Y cuando se necesitaba consultar la voluntad de Dios, el sacerdote hacía una oración y preguntaba si sí o no, y metía la mano a la bolsa y sacaba una de las piedritas, y dependiendo de cuál era, esa era la respuesta de Dios. Por el Espíritu Santo se ocupó de que los escritores hallaran las palabras adecuadas. La Biblia que tenemos nosotros no es la palabra de Dios, es una versión, bueno, es la palabra de Dios, pero es una versión de la palabra de Dios, es una traducción. La original palabra de Dios fue inspirada en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. La que nosotros leemos, pues ahora sí que son traducciones, son copias de los originales. Pero sin embargo es la palabra de Dios. Por eso cuando la leemos, Dios nos habla a través de su palabra. Cada creyente encuentra en la Biblia todo lo que necesita para estar bien equipado para toda buena obra. Ahora, el punto de partida en el crecimiento cristiano es tener una firme convicción respecto a la inspiración y a la autoridad de la Biblia. Y hay 3 pasajes principales en el Nuevo Testamento que nos establecen la doctrina de la inspiración. Segunda de Timoteo 3:16, que lo leímos ahorita, segunda de Pedro 1:20 y 21, y Hebreos 1, del 1 al 2.
Los escritores de la Biblia no dieron su interpretación privada de las cosas, como dice Pedro, sino que escribieron el mensaje que Dios les dio. Por eso la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. No existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. Cada vez que leemos la Biblia, es Dios mismo quien nos está hablando. Las escrituras se identifican como la palabra o los oráculos de Dios y no pueden ser ni deben ser alterados. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque nos da conocimiento respecto a la revelación de Dios a través de Jesucristo. La predicación y la enseñanza, la evangelización y la edificación son las funciones primordiales en la iglesia local. Pero también dice que la palabra es útil para enseñar. También se refiere a la instrucción divina y al contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? La palabra enseñar tiene que ver con adoctrinar, con revelar el pensamiento de Dios respecto a las doctrinas de la Trinidad, del hombre, del pecado, de Satanás, de la salvación, de la justificación, de la santificación, de la elección de la iglesia y de los últimos tiempos. Pero la palabra de Dios también es útil para corregir, para enderezar lo que está torcido, para restaurar una vida, a hacer una vida íntegra, una vida que está torcida. Nos muestra el camino de regreso a una vida piadosa. No solamente nos amonesta y nos enseña lo que está mal, sino que nos presenta la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero también la palabra de Dios es útil para redarguir, ¿sí? O sea, es útil para reproche, es decir, para convencer a la persona de su pecado, de que ha obrado mal, para amonestarlo, para reprender a las personas por su conducta errónea o por sus creencias equivocadas. La palabra de Dios expone el pecado del hombre a la luz. Es como un espejo a fin de que el hombre pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. La palabra de Dios es útil para corregir, para enderezar lo torcido, para restaurarnos, ¿sí? Es útil para instruir en justicia, nos adiestra y nos educa mediante la disciplina. Instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño para su conducta piadosa. La gracia de Dios nos enseña a vivir vidas santas y es por su palabra que el hombre puede llegar a ser maduro, completo y estar preparado para producir buenas obras y dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso el hombre no es perfecto, pero es perfectible. Puede ser transformado por la palabra de Dios, por la buena nueva de la palabra de Dios. Pero también la palabra dice en el versículo 17, con el propósito de que el hombre sea maduro e íntegro para toda buena obra. Por eso en el original sería que está equipado para toda buena obra. Significa que es capaz de realizar lo que uno es llamado a hacer, que es capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y de una vida justa e íntegra. Así que la palabra de Dios es importante para darnos consuelo, para darnos ánimo, para darnos fortaleza en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo. No son solamente, en este caso, el pastor y los maestros, los que aquí menciona el apóstol Pablo, como bien equipados de la palabra de Dios, sino todo hombre de Dios, todo creyente redimido por la sangre de Cristo y consciente de su condición de ser siervo de Dios. Por eso el buen conocimiento de la palabra de Dios no debe quedar solamente en un buen saber, sino en un bien obrar. Por eso dice, equipado para toda buena obra. Los creyentes debemos aferrarnos firmemente a la palabra de Dios como nuestra brújula moral y espiritual, aprendiendo y practicando las instrucciones que Dios nos da sin ceder ante las presiones, circunstancias o tentaciones que el mundo nos ofrece. Por eso, llénate de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede traer consuelo, ánimo, paz, fortaleza y esperanza en este tiempo que nos está tocando vivir. Por eso yo te animo, querido hermano, querido amigo que me escuchas, que te llenes de la palabra, que busques de Dios. En este tiempo Dios nos está dando la oportunidad de buscarle, allí en nuestro hogar. No necesitamos ahorita a lo mejor estar en el templo para poder buscar a Dios. A Dios lo encontramos en donde se invoque su nombre.
en donde se clame su nombre. Así que si tú tienes temor por toda esta situación, yo te invito a que tú confíes en la palabra de Dios, que te sumerjas en su palabra para que Dios pueda darte el consuelo, el ánimo y la fortaleza, y que sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que esto va a pasar. Pero Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere transformar mi vida, y Él lo puede hacer a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, al cual envió para morir por nuestros pecados. Te invito a orar. Padre bendito, gracias Señor por este mensaje que me has permitido compartir. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien toque los corazones, Señor, quien penetre en las vidas y las mentes de las personas que están escuchando, que están viendo este mensaje, Señor. Que tú obres en aquellos que tienen temor, que están atemorizados, Señor. Da sabiduría a nuestros gobernantes, da sabiduría a nuestras autoridades médicas también, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, Señor. Pero también sé que tu Hijo Jesucristo viene pronto. Por eso es que tenemos que estar alertas y expectantes ante su segunda venida. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas quien redarguya y que tu Espíritu Santo sea quien convenza de pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Espero que sea de bendición este mensaje y que Dios te bendiga.